Comentario bíblico, capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículos del 19 al 30. He aquí algunas circunstancias notables de la muerte de Jesús, narradas en forma más completa que antes. Pilato no satisfizo a los principales sacerdotes permitiendo que se cambiara el letrero, lo que indudablemente se refería a un poder secreto de Dios en su corazón, para que esa declaración del carácter y autoridad de nuestro Señor continuase. Muchas cosas hechas por los soldados romanos fueron cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Todas las cosas allí escritas se cumplirán. La profecía está en Salmos 22:18, que dice: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cristo proveyó tiernamente para su madre cuando moría. A veces, cuando Dios nos quita un consuelo, levanta otro para nosotros donde no lo buscamos. El ejemplo de Cristo enseña a los hombres a honrar a sus padres en la vida y en la muerte, a proveer para sus necesidades y fomentar su bienestar por todos los medios a su alcance. Consumado es. Nótense especialmente la palabra de moribundo con que Jesús entregó su espíritu. Consumado es. Esto es, los consejos del Padre en cuanto a sus sufrimientos estaban ahora cumplidos. Consumado es. Se cumplieron todos los tipos y las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a los sufrimientos del Mesías. Consumado es. La ley ceremonial es derogada. Ahora vino la sustancia y todas las sombras se disipan. Consumado es. Se puso fin a la transgresión y se ha introducido la justicia eterna. Sus sufrimientos estaban ahora terminados, tanto los de su alma como los de su cuerpo. Redención. Consumado es. La obra de redención y salvación del hombre está ahora completada. Su vida no le fue quitada por la fuerza. Jesús libremente la entregó. Isaías capítulo 53, especialmente los versos 3 y 5, predicen el sufrimiento de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje especifica la razón del sufrimiento de Jesús: por nuestras transgresiones, por nuestra sanidad y para traernos la paz. Jesús le dijo a sus discípulos que su sufrimiento era cierto. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9:22 y 17:25. Observen la palabra necesario. Es necesario que padezca, es necesario que lo maten. El sufrimiento de Cristo fue el plan de Dios para la salvación del mundo. El Salmo 22:14 al 18 es otro poderoso pasaje que predice los sufrimientos del Mesías. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Para que esta y otras profecías se cumplieran, Jesús tuvo que sufrir.
¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tan terriblemente? El principio de que los inocentes mueran por los culpables fue establecido en el jardín del Edén. Adán y Eva recibieron vestiduras de piel de animal para cubrir su vergüenza. Génesis 3:21. Por lo tanto, se derramó sangre en el Edén. Más tarde, este principio fue establecido en la ley de Moisés. La misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11, Hebreos 9:22. Este último resume la enseñanza del Antiguo Testamento del sacrificio en conjunto, y según la ley, uno puede casi decir, todas las cosas se limpian con sangre, y sin el vertimiento de la sangre no hay perdón. Jesús tuvo que sufrir porque el sufrimiento es parte del sacrificio. Y Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La tortura física de Jesús era parte del pago requerido por nuestros pecados. Somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, un Cordero sin mancha ni defecto. Primera de Pedro 1:19. El Dios que no negocia su santidad. La expiación se hace necesaria debido a la depravación humana. Romanos 1:3. Dios es un Dios santo y Él no puede ver sobre nuestro pecado. La palabra expiar tiene el significado de tirar, borrar, cubrir. A menudo se traduce olvidar, perdonar, purgar y reconciliar. El pecado es siempre pecado. Dios nunca lo ha tratado a la ligera. Se ultraja la santidad de Dios. La ira de Dios es la oposición de Dios a todos los pecados. Romanos 1:18, 24, 26, 28 y Efesios 2:3. Dios nos perdona porque Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. La sangre de Jesús quita el pecado La sangre de Jesús quita del pecador la ira de Dios. Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9. Dios es el quien quita su propia ira por el sacrificio que Él proporciona. El propiciar significa olvidar la ira, generalmente por un ofrecimiento. Cristo es el ofrecimiento proporcionado por Dios. La vida del pecador estaba bajo sentencia de muerte hasta que Cristo, por el vertimiento de su sangre en su muerte en la cruz, nos alcanzó y limpió de todo el pecado. Efesios 1:7, 1 de Pedro 1 de 18 al 19, Apocalipsis 1:5 y 5:9. Cristo enterró la pena divina de Dios y ahora está libre para perdonar todo el pecado y declarar al pecador justo ante los ojos de Dios. 1 de Pedro 2:24 y 3:18. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Efesios 3:12. Primera de Juan 1:7 nos recuerda que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo, de cada pecado. La sangre de Jesús tiene el poder de limpiar todo el pecado. Dios ha hecho un pacto con el creyente en la sangre de Cristo. Mateo 26:26 al 29 y 1 Corintios 11:25. La sangre vertida de Cristo consuma nuestra redención. Por otra parte, tenemos confianza para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesús. Esto es la misma presencia de Dios, porque Cristo con su sacrificio nos limpia de todo pecado. Hebreos 10:19. Ahora que Jesús ha muerto por nuestros pecados, el único requerimiento, sin tomar en cuenta el grado de culpa, es creer en Él como nuestro Salvador. La muerte de Cristo en la cruz responde al juicio divino contra cada pecado. Dios es completamente santo. Dios justifica al pecador con solo creer en Jesús y arrepintiéndose de sus pecados. Cristo ha sido nuestro sustituto para morir por nuestros pecados, pagando así la pena del pecador. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10.
¿Alguna vez te has cortado un dedo con algún cuchillo o magullado un dedo con una puerta? ¿Recuerdas el dolor que sentiste? Pues eso no es nada comparado con lo que el Señor Cristo Jesús tuvo que experimentar en su sacrificio para expiación de los pecados de los que han de ser salvos. ¿Tú soportarías esa humillación? El que te desnuden, te expongan, echen suerte sobre tus ropas, te abofeten, te golpeen, te den de latigazos. Nos acostumbramos tanto a escuchar el sacrificio de Cristo que perdemos la noción de lo que realmente sufrió el Salvador. Pero esto lo hizo para que todo aquel que en Él cree no pase por eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Se probó si Jesús estaba muerto. Murió en menos tiempo que el empleado por las personas crucificadas. Eso muestra que había puesto su vida. La lanza rompió las fuentes mismas de la vida. Ningún cuerpo humano hubiera podido sobrevivir esa herida. Pero el haber sido atestiguado solemnemente demuestra que hubo algo peculiar en eso. La sangre y el agua que brotaron representaban esos dos grandes beneficios de los cuales participan todos los creyentes a través de Cristo: justificación y santificación, sangre para la expiación, agua para la purificación. Ambos brotaron del costado traspasado de nuestro Redentor. A Cristo crucificado debemos el mérito de nuestra justificación y el Espíritu y la gracia para nuestra santificación. Que esto silencie los temores de los cristianos débiles y aliente sus esperanzas. Del costado atravesado de Jesús salieron agua y sangre, ambas para justificarlos y santificarlos. Salmos 34:20 dice una profecía: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. La escritura se cumplió al no permitir que Pilato que le quebrara las piernas. Salmo 34:20. La Pascua deberá comerse en casa, y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Esta es otra profecía. Está en Éxodo 12:46. Había un tipo de esto en el Cordero Pascual. Éxodo 12:46. Miremos siempre a aquel que traspasamos con nuestros pecados y que derramó agua y sangre de su costado herido para que nosotros fuésemos justificados y santificados en su nombre. Miremos a Cristo Jesús. Ahora Él está en la presencia del Padre, intercediendo por nosotros, siendo nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, porque Él ya venció. Tenemos a un Dios vivo que está ahora en su función de sacerdote, intercediendo por todos aquellos que han creído en Él y se han arrepentido de sus pecados, y ahora Él los santifica, Él los va perfeccionando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Estamos terminando esta parte de los comentarios, del comentario bíblico. Solamente nos quedan estos versículos del 38 al 42, cuando José de Arimatea y Nicodemo le piden el cuerpo de nuestro Señor a Pilato para enterrarlo. José de Arimatea era discípulo secreto de Cristo. Los discípulos deberían reconocerse francamente como tales, pero algunos que han sido temerosos en pruebas menores han sido valientes en las más grandes. Cuando Dios tiene obra que hacer, puede hallar a los que son aptos para ella. El embalsamamiento fue hecho por Nicodemo, amigo secreto de Cristo, aunque no un seguidor constante. Esa gracia que primero es como caña cascada, puede más adelante recordar un cedro firme. He aquí a estos dos ricos que mostraron el valor que daban a la persona y doctrina de Cristo, y que no fue disminuido por el oprobio de la cruz. Debemos cumplir nuestro deber conforme a lo que sea el día y la oportunidad presente,
dejando a Dios que cumpla sus promesas a su manera y a su debido tiempo. Se ha determinado que la sepultura de Jesús fuera con los impíos, como ocurría con los que sufrían como delincuentes, pero con los ricos fue en su muerte, conforme a lo profetizado en Isaías 53:9, que dice: y puso con los impíos su sepultura y su muerte con los ricos, aunque nunca hizo el maldad, ni hubo engaño en su boca. Era muy improbable que estas dos circunstancias se juntaran en la misma persona, pero vemos que aquí se cumplieron las escrituras. Fue sepultado en un sepulcro nuevo, por tanto, no se podía decir que no era él, sino otro quien resucitó. También aquí se nos enseña que no seamos melindrosos con referencia al lugar de nuestra sepultación. Si nuestro Señor no lo fue, entonces nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo. Él fue enterrado en el sepulcro que estaba más a la mano. Jesús, aquí está el sol de justicia, oculto por un tiempo, para volver a salir con mayor gloria y entonces no volver a ponerse. Amén. Ya con esto damos finalizado el comentario bíblico del capítulo número 19 del Evangelio de Juan. Que el Señor les bendiga. Amén.